Vamos a ver este ejemplo. Dependencia de la conductividad térmica de la temperatura de una placa plana. Aquí A, B y C son números, ¿no? Son números, son constantes y dependen del material utilizado. A diferencia de la placa plana, que no depende de la temperatura, la conductividad térmica, aquí sí. Entonces, dijimos que el perfil de temperaturas, ¿cómo se obtenía? Bueno, aquí teníamos, esto es delta X aquí va UX, esto era UX en X, UX en X más delta X, ¿sí? Entonces, del balance de materia, voy a resumir un poco. Del balance de materia, ¿qué es lo que se saca? Pues que es menos de QX de X es igual a 0. Esto se puede ver por dos lados, ¿no? Por un lado, que QX es que constante con respecto aquí a la posición. Este es por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, ¿qué pasaba? Se sustituye la ley de Fourier. La voy a escribir, ¿no? Ux es igual a menos K por dt dx. ¿Sí? Entonces, esta es la ley de Fourier que se sustituye aquí de manera similar, ¿no? En el caso de balance de materia, en lugar de la ley de Fourier, se sustituye la ley de Fick y es en lugar de temperatura, concentración, ¿no? Bueno, entonces, de aquí, ¿qué es lo que llegamos? Pues que menos, lo voy a reescribir, nada más así rápido. Es menos K por dt dx igual a 0. La conductividad térmica depende de la posición. No depende de la posición, solamente depende de la temperatura, es función. Por lo tanto, esto lo podemos sacar con todo y el signo y sale para acá. ¿Sí? Aquí podemos por dos lados, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué tenemos? Pues que esto lo pasamos para acá, lo pasamos dividiendo, 0 entre algo es 0, entonces tenemos d en dx, dt dx, aquí nada más estoy haciendo un resumen. Entonces aquí resolviendo la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, ¿qué nos daba? Pues t de x, ya no la voy a resolver, es igual a que C1 por X más C2. ¿Esta cómo se le conocía? Solución. ¿Sí o no? Es C1X más C2, donde C1 y C2 son constantes de integración. Entonces, aquí lo voy a hacer rápidamente esto, ¿no? ¿Qué necesitamos para resolver esa ecuación diferencial ordinaria de segundo orden? Pues dos condiciones de frontera. En X igual a 0, T en 0 es igual a T0, en X igual a L, T en L es igual a T1. Esto no me lo estoy dejando así, ¿no? ¿Sí o no? Entonces ya de ahí, ¿qué va a pasar? Lo podemos bajar un poquito así. Eso. Entonces, con base en esto, ¿qué es lo que teníamos? T en X es igual a T0, no, menos T0 menos T1 X entre L. ¿Sí o no? Y esta es solución. Solución particular o perfil de temperaturas.
Este perfil de temperaturas depende ¿de qué depende? Del material, y aquí lo tenemos, ¿no? Esto es lineal, ¿no? Con pendiente negativa. ¿De qué depende? Solamente depende de la posición, ¿sí? Entonces, ahora para el caso, el caso del flux sí depende de la conductividad térmica, y como la conductividad térmica anteriormente ya le había puesto que es función de la temperatura, ahí se complica un poco más, pero tampoco no es tan difícil. Lo voy a bajar esto y voy a determinar el flux. Lo voy a determinar a partir de la forma directa, que es sin pasar por el perfil de temperatura, el que también se pudiera pasar. Entonces, Qx a partir de la ley de Fourier es igual a menos K por dt dx. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacía? Separando variables e integrando. Esto lo paso para el otro lado. Qx de x es igual a menos K, pero K ya la tengo definida, otra la voy a reescribir, ¿no? Es A más B por T más C por T al cuadrado dt entero. ¿Sí? Le puedo poner los límites también. Aquí x es igual a 0, t en 0 es igual a t0. X. Por eso luego les digo, ¿no? Así ves que es el límite y su respectivo límite acá. En L, t en 0 es igual a t1. ¿Sí? El flux depende de la posición. Bueno, entonces, con base en el balance de materia, el flux no depende de la posición, que es diferente al caso de las coordenadas cilíndricas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nada más tenemos que Qx por x, ¿verdad? La integral de la derivada de una función es esto, desde 0 hasta n. Y luego del otro lado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tendríamos que hacer, ¿qué? Pues 3 integrales. Es más o menos como el caso de la capacidad calorífica. Cuando es función de la temperatura, tenemos que hacer sus respectivas integrales. Aquí, ¿cuántas integrales deberíamos hacer? Pues 1, 2 y 3. Entonces aquí tenemos menos. Deben hacerla con cuidado. A por dt. De T1 a T2. De T0 a T1. Menos la integral de T0 a T1. ¿De qué? De D, T, dt. Menos la integral de T0 a T1 de C por T cuadrada de T. Y nada más es con cuidado. Créanme que no es tan difícil. Aunque esté medio apantallador, creo yo. Bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que es constante, pues lo sacamos. Y les digo, recordando, A, B y C son constantes, números. Entonces, pues ya de acá, pues es relativamente sencillo, ¿no? O lo puedo factorizar, ¿no? Este signo negativo. Entonces, Qx por L es igual a menos, ¿a qué es igual esta integral? Ya lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿no? Sería A por la integral de la derivada de la temperatura, pues sería temperatura. Y lo voy a hacer T1 menos T2, no, T0. Luego menos B por la integral de T de T. Entonces, continuando con la integral, espero que no haya problema para todos. Entonces sería B entre 3, entre 2, ya me estoy viendo con la integral. Y luego también la integración, que aquí no sé si hacerlo. Lo voy a hacer así porque luego, porque lo puedo poner así, miren. T1 menos T2. ¿Y esa está bien la integral?
Esto, ahorita vamos a ver que esto está mal, ¿no? Esto está mal. ¿Por qué? Porque no es T1 menos T0, T1 al cuadrado menos T0 al cuadrado, no es lo mismo que T1 menos T0, ya que aquí la integral, y la voy a poner aquí esto, la integral de T de T, sacándole esta, es T cuadrada entre 2. Esa es la integral. Entonces, esto no es lo mismo, pues aquí debe ser al cuadrado, límite, la función, lo saco el 2, perdón, el 1 medio, se evalúa la función en el límite superior menos la función en el límite inferior. Y ahorita les voy a decir por qué no es lo mismo ponerlo al cuadrado afuera. Porque esto no va a ser, ¿esto cómo sería? Pues T1 al cuadrado menos 2 veces T1 por T0 más T0. Y no es lo mismo, ¿verdad? T1 al cuadrado menos T0 al cuadrado no es lo mismo porque aquí tendríamos T1 al cuadrado menos 2 veces T1 desarrollando el binomio. ¿Sí? Entonces nada más con cuidado. Entonces, nada más esto es recordar, ¿no? Lo del desarrollo, no es lo mismo. Entonces de aquí, ¿qué sería? De manera similar, C entre 3 que multiplica que T1 al cubo menos T0 al cubo. Porque también pudieran pensar que aquí lo puedo poner aquí al cubo si quitan estos tres. Este cubo, y no es lo mismo. Entonces ya nada más quedaría que el... Ah, no, pero perdón, aquí es... Este es más. Porque estoy factorizando, aquí me estoy yendo con la finta, ¿no? Pero no, Qx es igual a 1 entre... No, o menos 1 entre L A por T1 menos T. Igual lo pongo, no, pero así lo va a dejar mejor. Más B entre 2 por T1 al cuadrado menos T0 al cuadrado, más C entre 3 menos T0. Y esta es la expresión para el flux cuando la conductividad térmica depende de esta manera, ¿no? Que estábamos viendo allá arriba. ¿Sale? K es igual a A más BT por C más CT por T al cuadrado. ¿Qué es esta la expresión, no? Sí, esa es la expresión de la conductividad térmica en función de la temperatura. Y nada más fue lo que hice. Ahí está la situación física. A ver, determinación de perfil de temperaturas y flujo en un cilindro en estado estacionario por conducción. Aunque aquí haya convección, porque hay movimiento, hay una velocidad, no me voy a meter en eso, solamente voy a pasar la parte de conducción. T1, T2, tenemos R1, R2 y va desde aquí, ¿no? Entonces, el flux ¿va de dónde? Pues de T1 a T2, ¿por qué? Porque T1 es mayor a T2. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue, primero, es entender la parte física. Les digo, es como si fuera esto, ¿no? Aquí estuvieras un tubo, este es un tubo que está pasando vapor de agua. Temperatura 1 es mayor aquí que acá, entonces esta es la vista lateral, ¿sale? Esta es la vista frontal. Yo lo estoy ampliando un poquito más. Este va a ser un radio de aquí a acá, es un radio 1, de aquí a acá es el radio 2. Radio 2 menos radio 1 es el espesor del tubo. Entonces, después de eso, ¿qué pasa? Pues ubicar el eje coordenado. Esta es Z, es coordenadas cilíndricas. Esta es R, ¿sí? Y la otra, ¿cuál sería? Pues teta, que va variando con respecto al... Lo voy a poner aquí, ¿no? Es Z, R y teta, que la voy a poner en medio, así. ¿Sale? Entonces, aquí lo amplié, o lo puse de manera similar, más bien dicho. Entonces aquí yo nada más pongo, esta es R, aquí tenemos T1,
Al igual le voy a poner aquí T1 pequeño. Este es T2. ¿Sí? Voy a ver, entonces aquí nada más antes de continuar, ¿el flux de qué depende? Entonces estamos con la suposición de una fuente de energía, ¿cuál sería otra? ¿Está en estado estacionario? Exactamente. Y esas son similares a las que estábamos viendo anteriormente. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Se me fue. Conductividad térmica. La conductividad térmica no depende de la temperatura, lo vamos a hacer menos complicado, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál otra? La voy a poner aquí. Unidireccional. ¿Usted qué quiere decir eso? ¿De qué va a depender? A ver quién me dice. Eso es a lo que se refiere, unidireccional, porque podemos decir, no, yo quiero que varíe también con respecto a ángulo y a la posición, a la longitud o a la posición axial. Posición axial, radial y angular. Pues se va a complicar la parte matemática. También aquí, ¿no? Entonces, esta le voy a poner aquí T. Nada más de poner así. No es función del tiempo, o sea, ahí nada más le estoy quitando la funcionalidad. No está estacionario, no es función del tiempo. Pero aquí, ¿qué pasa? T es función solamente de qué? De R. De R. Por eso yo estoy poniendo aquí Q en subíndice R. ¿Cuál otra? Pues ya, ¿no? Si no me recuerdo, otra. Determinar que pues la temperatura, que es función de R, la temperatura promedio, UR, el flujo. Vamos a realizar el balance de energía en un elemento diferencial. Delta B. Ahora, ¿cuál es ese delta B? Antes, le voy a poner aquí aquí, ¿no? Está la placa. Esta es un poquito menos complicada. Y no dependía de la posición, ¿no? Que les decía, ¿no? Ahí está. Voy a agarrar mejor este libro. Este era nuestro elemento diferencial volumétrico en la placa plana, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el elemento diferencial volumétrico? Pues aquí tenemos todo el espesor. Nosotros si sacáramos, pues ya sería delta X por H por W, ¿no? Si no mal recuerdo. Aquí todavía me hace falta ponerle que tiene una distancia de L, el tubo. Ahorita vamos a ver por qué. Sí, entonces hacíamos el balance de energía en donde en un elemento diferencial volumétrico delta B, que era igual a el área por delta X, ¿sí? ¿Cambiará eso aquí en esta situación? Pues cambia la geometría, pero pues en sí es lo mismo. ¿Por qué? Pues ahora lo voy a poner con otro color. Y aquí va a estar, miren, este es nuestro elemento diferencial. ¿De qué dimensiones? Delta R. O lo voy a poner así mejor, más bien. Esto es delta R, el espesor, ¿eh? El espesor, delta R. Entonces lo voy a poner con este azul. ¿Qué es lo que tenemos aquí?
¿A qué es igual ¿cuál es el delta B? A ver quién me dice. Y esto aclaro. En el caso anterior no cambiaba el área. Era la misma, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este es el espesor. Para el caso de esto, sí va a cambiar. Pues sí, porque miren, fíjense, si yo hago esto, ¿qué pasa? Pues para que estuvieran en la misma distancia estas deben ser más largas, estas hojas. La hoja de acá, ¿sí lo ven? Esta hoja tiene que estar todavía más larga para que llegara hasta acá. ¿Sí o no? Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues sí cambia el área. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sin embargo, en la placa, pues es la misma área de aquí. Es esta misma área y esta misma área no cambia. Otra vez, lo voy a hacer así, ¿no? Como si esta, para que estuviera el cilindro, pues esta, pues es un radio. Pero para que esta hoja, y la puedo agarrar bien, esta hoja que está acá, llega hasta acá, ¿qué va a pasar? Pues tiene que ser más larga. ¿Sí lo ven? Físicamente. O sea, el área cambia. Entonces, de aquí a acá, ¿qué distancia tenemos? R. Y de aquí a acá es R más delta R. ¿Sí? O sea, la distancia que tenemos de aquí es un valor arbitrario, sí, claro, o sea, puede ser más pegada acá, o sea, nada más, ¿por qué? Porque a partir del cálculo diferencial o integral, e integral más bien dicho, pues nosotros, pues con los límites, con las condiciones de frontera, pues ya vamos a determinar todo lo de aquí, todo lo que está implícito dentro de esto. Porque recuerden que la integral es el área bajo la curva de una función dada. Esto es todo de manera similar aquí. O sea, aquí yo nada más estoy poniendo un elemento diferencial en una posición arbitraria. No me importa si lo pongo más para acá o más para acá. No hay ese problema. Bueno, entonces aquí es QR, evaluado en dónde? En R. Y aquí es QR, evaluado en R más delta R. ¿Sí? Pero ahorita lo que quiero que les quede claro, y vamos a ver este delta B que va a variar. Pero bueno, aquí va a ser igual área por delta Q, o de manera similar, al caso de la... ¿Dónde estamos haciendo nuestro balance? Aquí les digo. Es que aquí está medio esto. Este es el espesor, pero imagínense que esto está muy grande. Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? En un elemento diferencial volumétrico, ¿sí? ¿Que sería cuál? Pues sería de manera similar, yo sí esto, pues yo aquí lo que puedo hacer pues es esto, ¿no? Es delta R, el área, por delta R. ¿Cuál es el área? Es esta. Pero para el caso de un cilindro, ¿cuál es? A ver, ¿quién me dice? En el caso de un cilindro, ¿cuál es el área? Esta área. Es el ancho o el largo. Pero en coordenadas cartesianas y aquí en coordenadas cilíndricas ya no es tan fácilmente. Entonces aquí esto. Entonces delta B es igual al área. ¿Cuál es el área de un cilindro? O de ese cilindro específicamente. Lo estoy viendo así, ¿no? Este es donde estamos haciendo el balance o vamos a hacer el balance de energía en delta B. ¿Cuál es? Les Pi digo, por radio al cuadrado. no, pi por radio al cuadrado sería esta. ¿Y es esta área? No, ¿verdad? El área es el área de transferencia de energía, que es esta. Y por delta R es el elemento diferencial volumétrico. Entonces, ¿cuál sería el área? El área va a ser 2pi por R por L por delta R. Eso lo deben saber, ¿eh? Esas áreas. Entonces, esto es como si estuviera aquí. El tubo, yo lo puedo, para hacer el análisis, para explicárselos, ¿cuál es esto? Es el ancho, que es el perímetro
2pi r por el largo del tubo es L por delta R, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Y este R, también aquí, este va a variar, es el variable, es el radio, porque no va a ser lo mismo en R igual a R1 que en R igual a R2. Y por eso les decía, ¿no? Aquí está lo del libro. En R igual a 1, pues tenemos un cierto radio. En R igual a 2, R2, tenemos otro radio más largo, más grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue después de ahí? Pues realizar el balance de energía en delta R. Entonces, balance, le voy a poner aquí balance de energía. Lo voy a poner rápidamente. Es entrada menos salida más generación o consumo es igual a la acumulación. ¿Hay generación o consumo? Pues no, porque no hay fuente de energía. Entonces, ¿esto? ¿Hay acumulación? No, ¿por qué? Porque estamos en estado estacionario. Entonces, aquí se reduce el balance de energía, entrada menos salida. Aunque de todos modos, ahorita lo va a hacer de manera similar, pero en el caso de transferencia de calor, lo voy a hacer así, igual a la acumulación, para que vean por qué se divide entre el elemento diferencial volumétrico. Entonces, sustituyendo términos, en el balance de energía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es balance de energía. Debe ser energía por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El flujo de unidades tiene energía por unidad de área, tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues multiplicarlo por su respectiva, ¿cómo se llama? Área. Entonces sería lo que entra, que es QR en R, lo multiplicamos, es 2pi R por L por QR, todo esto evaluado en R, menos 2pi R por L QR, evaluado en R más delta R, igual a la derivada parcial con respecto al tiempo. ¿De quién? De aquí nada más estoy haciéndoles como si estuviera el término de acumulación, pero no, porque darían una ecuación diferencial parcial. Entonces, no. Entonces, aquí sería así. ¿Qué debemos tener? Pues que nos dé las unidades de energía. El CP. Entonces, aquí lo tenemos el ρ CP. Por la temperatura. Con unidades que debemos ponerle en el sistema internacional, kilogramo por metro cúbico. Es, no sé, kilojoule por kilogramo, que sea específico, por Kelvin, ¿sale? Y va a dar Kelvin. ¿Qué tenemos que hacer para quitar? Porque aquí nos quedaría kilogramo con kilogramo. Kelvin con Kelvin. Nos quedaría unidades de energía por volumen. Y es un balance de energía. Balance de energía por tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esto nos quede por tiempo? Es solamente pues, multiplicarlo por el volumen. ¿Volumen cuál? Pues el volumen donde estamos haciendo el balance de energía, que sería 2pi R L por delta R. Esto sería metro cúbico. Ya quedaría energía por unidad de tiempo. Este es el área. Lo puedo yo haciendo el análisis para que ustedes me entiendan, espero, lo que más se pueda. Esta va a ser el área en R, y viéndolo haciendo como si fuera una placa, pero no es una placa, porque cambia. Va a ser la energía que está entrando menos la que está saliendo. ¿Cuál es el área? Pues sería esta área en R,
esta área, ¿sí? Por eso es 2pi r por L, es el perímetro por el largo, evalúo en R menos 2pi, pero es de manera similar, lo que está saliendo. Nada más que aquí sí va a ir variando. ¿Por qué? Porque está en función de R. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Les digo que esto ya se complica un poco más. O sea, no es... Yo estoy tratando de empezar con lo menos complicado y ya después se va complicando. La parte del libro de Bert, créanme que se va pero con todo. El libro de Bert es un poco más complicado. Con la fuente de energía todavía se complica un poco más. Tenemos aquí otro término. Pero bueno, esto al igual y no sé si se los deje de tarea para que ustedes lo hagan y me lo entreguen. ¿Sí? Bueno, entonces, y no nada más copiar, sino deducir las ecuaciones. ¿Dudas que tengan hasta aquí? ¿Sí vamos bien o no? Les digo, es muy similar, el procedimiento son similares, los pasos, todo. Nada más que cambia la geometría y se complica un poco más la parte matemática. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Entonces le continúo. Ahora, si no lo... Ay. Bueno, ahí está. Se sustituyen los términos en el balance de energía. Es del área por QR, evaluada en R, lo que entra menos lo que sale en R más delta R. La acumulación aquí haciendo el análisis dimensional, este es ρ, kilogramo por metro cúbico, CP es kilojoule por kilogramo Kelvin, las unidades haciendo el análisis dimensional, T es Kelvin y este es metro cúbico, entonces ya se van las unidades. Ese se tiene que multiplicar el metro cúbico para que se cancele con este, aquí no lo puse, pero con este, por eso multiplica. Entonces aquí lo único constante es 2pi L, lo saco, lo factorizo, ¿sí? Y aquí esto pues lo saco. Entonces ya dividir entre delta B reacomodando 2pi L entre 2pi R por L por delta R y se reacomoda. ¿Cómo lo reacomodo? Pues aquí tengo este signo negativo. Si esto nada más lo cambié y aquí esto lo dividí, esto es igual a 1, pero como estamos en estado estacionario, esto es igual a 0. Entonces ya nada más sacando el límite cuando delta R tiende a 0. Esto, pues ya nada más yo quiero esto. Ahorita vamos a ver qué representa esto que estoy encerrando. O más bien no encerrando, sino poniendo esta llave. ¿Qué representa eso? A ver quién me dice. Esto sería la derivada de RQR con respecto a R. No porque aquí tengamos dos términos, pues es lo mismo, es una función. Es como si fuera F, no importa. ¿Sale? Entonces no es para espantarse. Entonces quedaría menos 1 sobre R por la derivada de RQR con respecto al radio igual a 0. ¿Sale? ¿Sí? Esta, como está igualada a 0, esto todavía lo mantengo por si tuviera el término de acumulación, el término de fuente de energía, que es lo que hace Bert en el primer problema de transferencia de calor, tiene otro término de energía. Entonces este menos 1 entre R es importante. Entonces aquí pues sería del balance de energía, RQR, y yo te lo voy a retomar esta ecuación, de R es igual a 0. ¿Sale? Esa es la ecuación diferencial ordinaria. Ahí está, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, aquí nada más voy a dejar la parte de la... Ahí está, ¿no? Para diferenciar el dibujo y todo eso. Entonces, del balance de energía tenemos la derivada con respecto a la posición de RQR. ¿Qué es lo que hacemos? Por un lado, o al igual le voy a escribir, como le he hecho anteriormente, al inicio de la clase de R, igual a 0. Por un lado, ¿qué es lo que puedo hacer? De RQR es igual a 0, de R e integro. Separo variables e integro. Separando
Entonces, la integral de la derivada de una función, ¿a qué es igual? Pues a la misma función. Esto implica que R, QR es igual. La integral de esto, pues va a ser una constante. Entonces, QR es igual, paso dividiendo, no sé, C entre R. Y aquí, ¿qué podemos decir? El producto RQR es constante, pero el flux no es constante con respecto a la posición. ¿Cómo se relaciona el flux con respecto a la posición? A ver, ¿quién me dice? Aquí. Sustituyendo la ley de Fourier, estoy pensando en la ley de Fick, pero no. Entonces, D de R, lo voy a hacer así, R. ¿Cuál es la ley de Fourier? Pues QR es igual a menos K por dt en dr en coordenadas cilíndricas. Entonces será menos K dt dr es igual a 0. Y es de manera similar que el caso de la, créanme, si yo espero que lo estén copiando, que lo estén haciendo ustedes a mano, y va a ser lo mismo, es lo mismo. ¿Sí? Pero bueno. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Pues K no depende de la posición. Si acaso dependerá de la temperatura, más no de la posición. Entonces la voy a reescribir. Menos K por D en dr, dr, dt, dr es igual a 0. Hay veces también que me pasa que aquí me siguen este signo negativo y no, ¿eh? Esto lo pasamos dividiendo, o si quieren hacerlo así, 1 menos K, y esta ecuación queda como D en dr, R dt en dr es igual a 0. Y esta es la ecuación diferencial ordinaria a resolver. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues separando variables, integrando de manera similar, integrando dos veces, lo voy a hacer dos veces. Entonces, la primera, D en R dt en dr es igual a dr 0. Lo voy a bajar, que ahorita igual y continúo esta. Entonces, la integral de una derivada de una función se cancela. Y queda aquí es R dt de R igual a ¿qué? Pues a C1. Entonces, otra vez separando variables e integrando, dt igual a C1 de R en R integro. Pues esta es una constante, la saco de una vez, ¿no? De manera similar, pues tenemos que T, que es función del radio, es igual a ¿qué? La integral de dr sobre R, ¿a qué es igual? 1 logaritmo de R más C2. Esta es la solución. Solución general. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para resolver esa solución general? Para resolver o obtener la solución particular matemáticamente o el perfil de temperatura, necesitamos las condiciones de frontera 1, 2. Entonces, en R igual a R1, T en R1 es igual a T1. En R igual a R2, T en R2 es igual a T2. ¿Sí? Entonces, pues sustituyo cualquiera de las dos. Entonces, pues sustituir la 1 por un lado
T en R1 es igual a T1. ¿Sale? Y luego, por otro lado, tenemos que C1 logaritmo, donde va R variable, esta es la R variable, tiene que ir R1 más C2. Entonces aquí la otra, T en R2 es igual a T2. Esto es igual a C1 por el logaritmo de R2 más C2. ¿Sí? Ya sea que ustedes, me voy a quedar con cuál, pues con esta, ¿verdad? Puede ser, como ustedes quieran resolver, pero este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Para quién? C1 y C2, porque T1 y T2 son valores conocidos, R1 y R2 también son valores conocidos. Yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es hacer una resta. T1 menos T2. Digo, a mí lo que se me ocurre más fácilmente, digo aquí, pero pueden despejar de aquí C2 y luego la sustituyen y ya. Pero se me hace más fácil esto, ¿no? T1 menos T2 es igual a qué. ¿Y esto para qué? Pues para eliminar C2 menos C2 se va a hacer. Entonces C1 logaritmo de R1 menos C1 logaritmo de R2. ¿Sí? Lo voy a poner acá por el espacio. Entonces T1 menos T2 es igual, le puedo factorizar C1 que multiplica al logaritmo de R1 menos logaritmo de R2. ¿Sí? Entonces C1 es igual a voy a poner, antes de continuar, voy a subirle para ver la relación que existe entre R1 y R2. ¿Cómo se relaciona R1? Este T1 es mayor a T2. Entonces aquí R1, ¿cómo se relaciona con R2? ¿Cómo se relacionan R1 y R2? De manera similar a las temperaturas. ¿Cómo se relaciona? ¿Que R1 es mayor a R2? No. R1 es mayor a R2. ¿A poco esta línea es más grande que esta? Ah, no, es al No, revés. es al revés. Esto lo quiero hacer, ¿por qué? Porque ahorita parte de la... Queremos cantidades positivas de manera similar al caso de la placa plana, ¿sí? Entonces, R2 entre R1, con base en esto, lo voy a poner así, al igual esto. R2 entre R1 es mayor a la unidad, ¿sí? Mayor a 1. R1 entre R2, pues quedaría menor a la unidad y logaritmo de un número menor a la unidad nos da un número negativo. Entonces continúo con la parte de esto, ¿no? Entonces quedaría como C1 es T1 menos T2 entre logaritmo. Esto, C1 quedaría por el logaritmo de R1 entre R2, ¿sí? Pero esto, ¿qué signo nos daría? ¿Qué signo nos daría el logaritmo de R1 sobre R2? Recordando lo que estábamos viendo hace ratito. Entonces aquí, ¿qué signo nos daría R1 entre R2? Digo, al igual lo pueden dejar así, ¿eh? Pero vamos a tratar de trabajar con números positivos. Les digo, hay que ser positivos. Y aquí no es la excepción. Transferencia de calor y masa. Esto, bueno, esto nos va a dar un signo negativo. Entonces lo que tengo que hacer es cambiarlo. ¿Cambiarlo? ¿Para qué? Para que nos dé un signo negativo. Entonces, nos dé un signo positivo. Entonces esto, yo lo voy a cambiar por conveniencia. R2. Sí, espero que no haya problema. ¿Por qué? Porque esto, T1,
¿Cómo se relaciona T1 y T2? Pues T1 es mayor a que T2. Esto es positivo. R2 entre R1, dijimos que es mayor a la unidad. Logaritmo de un número mayor a la unidad a positivo. Entonces todo esto es positivo. Esto pues ya nos da negativo. Pero bueno, ahora, y al igual ustedes ya lo van a terminar. ¿Qué es lo que sigue? Pues sustituir en cualquiera de las dos. Entonces, sustituyendo C1 en cualquiera de las dos, voy a poner en esta. Entonces tenemos T1 igual a C1, que era menos T1 menos T2. ¿Qué decirle? Logaritmo de R1 más C2. Esto es C1. ¿Sí? Entonces, de ahí que serían T1. Sí está bien, ¿no? C1. Entonces, de aquí tenemos que C2 es igual a T1 más T1 menos T2. Voy a poner así. Logaritmo de R1 entre logaritmo de R2 entre R1. Y luego, ¿qué es lo que sigue ahí? Pues de aquí sigue que C1 y C2. ¿Esto para qué? Obtener solución particular o el perfil de temperaturas.